Buen día tengan todos ustedes. Espero que se encuentren muy bien y que estén teniendo un excelente día. Mi nombre es Paula Joali Barrios Saucedo. Soy licenciada en psicología con maestría en psicología clínica de la salud. El día de hoy vengo a presentarles la cápsula número 6, donde abordaremos el tema de sociología en la educación contemporánea. Entonces, iniciaré compartiendo las diapositivas del tema. La sociología de la educación contemporánea se centra en analizar cómo la educación funciona en este mundo marcado por la globalización, los avances tecnológicos, la multiculturalidad y las crecientes desigualdades sociales. A diferencia de las perspectivas clásicas que concebían a la escuela como este mecanismo de integración o como un medio de reproducción social, la visión contemporánea reconoce que la educación es un proceso dinámico, complejo y en constante transformación. Además, entiende que los sistemas educativos no pueden analizarse aislados de estos contextos sociales, económicos, políticos y culturales de los que se están insertos. En este sentido, la sociología busca responder preguntas como ¿cómo impacta la tecnología digital en los procesos de enseñanza y aprendizaje? ¿De qué manera la globalización influye en la homogeneización o la diversificación de los sistemas educativos? ¿Qué papel juega la educación de la reproducción o la superación de estas desigualdades sociales? ¿Y cómo afrontar los retos de la multiculturalidad y la inclusión en una sociedad cada vez más diversa? Entonces, la globalización y en educación, la globalización ha generado una creciente interconexión entre países y culturas, lo que repercute directamente en la educación. Primero tenemos la estandarización educativa, donde hay organismos internacionales que promueven modelos educativos comunes, con evaluaciones internacionales que están centradas en la competitividad. La homogenización cultural. Existe el riesgo de que las culturas locales pierdan espacio frente a una visión globalizada de la educación, una educación que prioriza lenguas dominantes, competencias laborales y tecnologías. Y desafíos para la identidad. La escuela enfrenta la tarea de equilibrar la formación para la inserción global de la preservación de estas identidades culturales locales. ¿Cuál es el impacto entonces de estas tecnologías digitales en el aprendizaje? Las tecnologías de la información y de la comunicación transformaron radicalmente la manera en la que los estudiantes aprenden y en la manera en la que los docentes también enseñan. El acceso al conocimiento, pues ya el Internet permite una educación más flexible, con recursos en línea, con cursos masivos, con un aprendizaje autónomo. Ya no se necesita específicamente de un docente que esté dictando una clase, que esté explicando, sino de que también promueve este aprendizaje autónomo, donde el estudiante sea quien se interese por este aprendizaje, por los temas, quien investigue, ya que pues ahorita no nada más se puede investigar a través de libros como era anteriormente, sino que ahorita tenemos mayor acceso a la información, al conocimiento, a través pues, de todos los recursos que podemos encontrar a través del Internet. Esta brecha digital, no todos los estudiantes pues tienen el mismo acceso a estos dispositivos y a esta conectividad, lo que genera nuevas desigualdades educativas, donde la educación ya está más basada, ya se rige más por estos avances tecnológicos. ¿Qué pasa con estas zonas, con estos lugares o con estos alumnos que pues no cuentan con estos dispositivos eléctricos o que no cuentan con esta red de internet que pues facilita la hora del aprendizaje? Nuevas competencias. Se requiere formar en alfabetización digital, pensamiento crítico y esta capacidad de gestionar la sobrecarga de información, así como el cambio en el rol docente. El profesor deja de ser este transmisor de información y se convierte en un facilitador del aprendizaje, orientando al uso crítico de la tecnología. Multiculturalidad e inclusión educativa. En las sociedades contemporáneas, la diversidad cultural, lingüística y religiosa está cada vez más presente en las aulas. Esta educación intercultural busca promover el respeto a la diversidad, el diálogo entre culturas y la construcción de una ciudadanía que sea más inclusiva. Desafíos de la inclusión.
pues atender a estudiantes con diferentes contextos socioculturales, necesidades educativas especiales y lenguas maternas distintas a este idioma de instrucción. Y la prevención de la discriminación. La escuela contemporánea pues debe combatir temas de discriminación como el racismo, la xenofobia y la exclusión, garantizando así que haya esta igualdad de oportunidades para todos. Ahora, en cuanto a la relación entre la educación y el trabajo, esta es cada vez más compleja. Las crisis de la promesa meritocrática, aunque se obtengan estos títulos académicos, estos no siempre garantizan esta movilidad social ni el acceso a empleos estables o empleos que sean bien remunerados. La precarización laboral, la globalización y la automatización reducen la seguridad laboral, generando pues esta frustración entre jóvenes que están altamente cualificados y la educación como este filtro social. Más que un ascensor social, la escuela puede actuar como un mecanismo de selección legítima de estas desigualdades ya preexistentes. Nuevas corrientes en la sociología de la educación. La sociología de la educación contemporánea ha dejado atrás esta visión única de que la escuela es un instrumento de integración o de reproducción social para dar paso a un enfoque plural y multidisciplinar. Hoy se reconoce múltiples dimensiones, dimensiones culturales, políticas, económicas, tecnológicas y emocionales, que influyen en la educación. Entonces, ¿cuáles son estas? La sociología como crítica de la educación. Pues el origen se nutre de planteamientos de algunos autores que ya hemos venido viendo a través de estas últimas cápsulas. Este enfoque sostiene pues lo mismo que la educación no es neutral, sino es un campo donde se reproducen estas desigualdades de clase, género, etnia y cultura. Visibiliza la estructura de poder que influye en la escuela y plantea la educación como una herramienta de liberación y transformación social. Un ejemplo son estos movimientos pedagógicos alternativos que promueven la educación popular en estas comunidades marginadas. Entonces, ¿qué vemos con estas estructuras de poder que influyen? Lo venimos viendo en las teorías anteriores, en la cápsula anterior. Y cómo alumnos que desde casa tienen estas ventajas competitivas, que tienen esta herencia cultural, que igual poseen pues mayor economía, mayor soporte, mayor recurso económico, pues estos beneficios, recursos se verán reflejados, estas ventajas competitivas se verán reflejadas en su rendimiento académico, lo que va a generar también esta desigualdad social a diferencia de quienes no poseen y que pues la escuela plantea esto seguimiento de órdenes de obediencia para prepararlos para el mundo laboral. Entonces, que quienes poseen desde casa mayores recursos en la escuela tienen mayor poder, pues se verá reflejado en el puesto laboral con puestos laborales más altos, a diferencia de quienes no cuentan con estos recursos o con estas ventajas. La sociología contemporánea de la educación se nutre de diversas corrientes, como puede ser la sociología crítica, que mantiene la atención en cómo la educación reproduce estas desigualdades, pero también estudia estas posibilidades de transformación. La sociología de género analiza cómo la escuela reproduce o desafía roles de género y estas desigualdades entre hombres y mujeres. Sociología de la infancia considera a los niños como actores sociales y no solo como estos receptores pasivos de la enseñanza. Y la sociología del currículum estudia cómo estos contenidos y programas reflejan los intereses sociales, políticos e ideológicos. Sociología del currículum estudia el contenido escolar no como algo técnico, sino como un reflejo de estas luchas ideológicas, culturales y políticas. El planteamiento es quién decide qué conocimientos son importantes y cuáles quedan afuera. ¿Qué nos aporta? Pues este currículum tiene ciertos saberes, los de la cultura dominante, invisibiliza o desvaloriza otros saberes, como pueden ser los saberes populares, indígenas, afrodescendientes y locales. La sociología de género y educación analiza cómo esta escuela contribuye a reproducir o a transformar las desigualdades entre hombres y mujeres. Podemos ver en los estereotipos de género en los libros de texto y en materiales didácticos, brechas en las expectativas académicas y profesionales,
donde hay niñas orientadas a carreras de cuidado y niños a carreras más técnicas. Desde ahí vemos estas desventajas o esta sociología de género, donde se le da cierta prioridad a los hombres o a los niños para tener carreras más técnicas, carreras donde tengan un rol, pues puedan desempeñar roles de líderes, mientras que a las niñas se les da estas carreras orientadas al cuidado. La violencia de género y acoso escolar en el ámbito educativo. Estudios que muestran cómo las niñas tienen un mejor desempeño en lectura, pero enfrentan barreras sociales y culturales para poder acceder a carreras científicas. Sociología de la infancia y de la juventud. Ya no se percibe al niño como este receptor pasivo, sino como un actor social con voz propia, analizando estas experiencias escolares desde una perspectiva infantil, estos procesos de socialización entre pares dentro del aula, prácticas juveniles y su relación con la cultura escolar, como es la música, redes sociales, movimientos estudiantiles. Un ejemplo es cada vez hay más investigaciones acerca del bullying, de la identidad juvenil y el uso de las redes sociales en la vida escolar. La sociología digital y la tecnología educativa, pues a estudiar cómo estas tecnologías de la información y de la comunicación transforman la educación, analizando la brecha digital, lo que genera estas desigualdades entre quienes tienen acceso a la tecnología y quienes todavía no tienen este acceso a las tecnologías. Las nuevas formas de socialización educativa a través de plataformas digitales y cambios en la autoridad docente que ya no es el único poseedor de conocimiento. Un ejemplo lo vimos en el impacto de la pandemia del COVID-19, donde la virtualidad evidenció la desigualdad en conectividad y estos recursos tecnológicos, donde pues estas clases pasaron de ser completamente presenciales a completamente virtuales, lo que se vio reflejado pues en quienes no poseen esta igualdad en cuanto a las tecnologías y el Internet, quienes no contaban con los recursos, o quizá en casas, en familias donde se tenía a tres niños en edades escolarizadas y se contaba quizá con un dispositivo electrónico, entonces ahí había esta desigualdad, pues no, los tres alumnos, los tres niños no podían tener el mismo acceso a la educación que quizá en otras familias, donde esta misma familia de tres niños, cada uno posee un dispositivo electrónico, su celular, su tablet, su computadora, pues tienen mayor acceso, mayor facilidad a estas, pues al conocimiento como tal. La sociología de la educación intercultural. El objetivo es responder a la creciente diversidad cultural y lingüística religiosa en las aulas, analizando aspectos como la educación intercultural bilingüe en comunidades indígenas, las políticas de inclusión para migrantes y minorías étnicas, la prevención del racismo y la discriminación en el ámbito escolar. Un ejemplo son los programas en Latinoamérica que promueven el rescate de estas lenguas originarias dentro de la escuela y la sociología emocional de la educación. Este enfoque estudia cómo las emociones influyen en los procesos de enseñanza y aprendizaje en la dinámica escolar. El clima emocional en el aula afecta directamente el rendimiento académico de los alumnos y la inteligencia emocional se ha convertido en un factor clave de análisis. Lo vemos ahora en investigaciones sobre cómo la ansiedad escolar o esta falta de motivación impacta en el abandono escolar. Las nuevas corrientes de sociología de la educación muestran que este campo ha evolucionado hacia una mirada más multidimensional, capaz de analizar fenómenos que ven desde el poder y las desigualdades estructurales hasta las emociones, las tecnologías digitales y la identidad juvenil. La escuela ya no se interpreta únicamente como esta transmisora de conocimientos, sino como un espacio social, cultural, político y emocional en el que se reproducen y también se transforman estas estructuras sociales. En este sentido, la sociología de la educación contemporánea tiene como reto fundamental no solo describir cómo funciona la educación, sino también aportar herramientas para hacerlas más inclusivas, justa, transformadora frente a los desafíos del mundo actual. Entonces, la sociología de la educación contemporánea representa una evaluación respecto a la perspectiva clásica, al reconocer que la educación es un espacio en el que se cruzan dinámicas locales y dinámicas globales, avances tecnológicos, lucha por la inclusión y tensiones entre igualdad y desigualdad. Hoy en día la escuela no puede entenderse únicamente como esta transmisora de conocimientos, sino debe de entenderse como un espacio de poder cultural y de transformación.
En un contexto de globalización, digitalización y diversidad, la educación enfrenta retos decisivos, como lo es garantizar la igualdad de oportunidades en medio de crecientes desigualdades, aprovechar las tecnologías sin profundizar estas brechas ya existentes y construir sociedades más justas y democráticas desde esta formación escolar. Entonces, la sociología de la educación contemporánea nos invita a analizar a la escuela no solamente en función a su relación con la economía y el trabajo, sino también en el papel que tiene en la construcción de la ciudadanía, la identidad cultural, la justicia social y la innovación pedagógica, lo que la convierte en una herramienta indispensable para comprender y transformar así la realidad social actual. Entonces, eso ha sido todo por mi parte. Esta fue la cápsula número 6. Les recuerdo, soy la psicóloga Paula Barrios. Muchas gracias por su atención.